Buenas, ¿cómo están? Damos inicio a este encuentro de fogones transpersonales. Estamos trabajando el viaje del héroe y hoy nos toca el arquetipo del huérfano. Transmitimos por Facebook y por Instagram como transpersonales. También estamos en YouTube. Y si quieren info sobre todo lo que hacemos, pueden encontrar al pie del video el WhatsApp para recibir info o entrar a la página www.transpersonales.com. Yo soy Fernando Villar y soy historiador y me dedico al pensamiento transpersonal, una forma de bajar a tierra la espiritualidad. Así que todos los martes transmitimos en vivo de 10 a 11 para hablar del viaje del héroe. Ya hablamos del inocente, hoy nos toca hablar del segundo arquetipo, es el huérfano. Así que mientras invito a algunas personas a que se sumen, sobre todo a la gente que forma parte de la comunidad transpersonal, si querés formar parte me escribís por WhatsApp y recibís un link para incorporarte a un grupo donde yo mando info diariamente sobre los talleres que hacemos, material exclusivo. Así que ahí estoy invitando gente, bienvenidos a los que ya están viendo. Hoy vamos a hablar del huérfano. ¿Qué es el huérfano? Es un patrón de conducta en nosotros que se activa cada vez que nos lastiman o cada vez que sufrimos una pérdida. Hoy vamos a estar hablando de eso. Así que ustedes pueden conectarse todos los martes de 10 a 11 para verlos vivos. Y si quieren participar del taller, me escriben también y tienen la posibilidad de hacer un Zoom previo a este vivo, donde es a modo de fogón, tomamos mate, charlamos, recién hicimos una visualización hermosa. También forman parte de un foro donde compartimos, yo les mando material, tienen acceso al material y a las actividades donde pueden compartir de qué se trata todo esto. Así que saludos a Jime, saludos a Daniel, saludos a Ama. Y acá en Facebook, ¿a quién tenemos? Saludos a ver, tengo acá a Clau, a Mónica Grilli, hola Moni, Moni es parte activa del fogón. ¿Quién más? A ver, que no se me cuelgue la compu. Milenka, que se conectó al Zoom y se ve que se quedó sin señal o algo pasó. Lili. Bueno, ya somos algunos los conectados, así que vamos a empezar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del huérfano. La palabra huérfano etimológicamente significa abandonado y nosotros estamos haciendo nuestro propio viaje del héroe o de la heroína, ¿sí? Es difícil, justo aparte con el tema del lenguaje inclusivo, culturalmente ya saben, se hace referencia a lo masculino, pero es el viaje del héroe, es el viaje de la heroína. Voy a, en todo momento que me sea posible, ir deconstruyéndome y decir tu viaje del héroe y tu viaje de la heroína, ¿no? Pero bueno, si se me pasa les pido paciencia en ese sentido. Todos tenemos ese héroe o heroína interior y a veces es una heroína para los hombres, a veces es un héroe y a veces para las mujeres es una heroína o es un héroe. Todos tenemos que ir en búsqueda de esa energía que nos falta para alcanzar un equilibrio. Cuando estamos muy en una energía masculina o yang, vamos a ir en búsqueda de lo femenino o yin. Entiéndase que cuando hablo de femenino y masculino no hablo de géneros, hablo de actitud receptiva, amorosa, cuando es el ánima, lo femenino, lo yin, y de actitud de acción, de generar, cuando hablamos del animus, el yang o lo masculino. Ya vamos a ir hablando de eso a lo largo de los encuentros. Pero hoy nos toca hablar de este héroe, de esta heroína, que va a emprender un viaje y antes de emprender el viaje está en estado de inocencia, dijimos en el encuentro anterior. En las historias está representado en esa aldea o ese reino o ese lugar donde nada pasa, donde todo está bien. La leyenda construida en torno al Buda, a Siddhartha Gautama, Sakyamuni, el Buda significa el despierto, comienza en estado de inocencia. Él estaba en su palacio sin conocer el sufrimiento, sin conocer el dolor. Y luego sale y tiene 3 encuentros, el número 3 como algo arquetípico, y cada encuentro le muestra una gran verdad. Y esas verdades, esas heridas que descubre el Buda, tienen que ver con el arquetipo del huérfano. Y repito, un arquetipo es un patrón de conducta. Frente a un dolor, frente a una pérdida, frente a una herida, yo voy a tener una reacción. Y no todos tenemos la misma. Vamos a ir configurando nuestra máscara. Es decir, si esto me dolió, ¿qué voy a hacer yo de ahora en más cada vez que vivo una situación similar? ¿Desde qué lugar me voy a mostrar? Y cuando yo me muestro desde un lugar, que no es el auténtico, que no es la esencia, que no es el self, me muestro desde la máscara. Así que hoy también nos vamos a
centrar en un momento para hablar de la máscara del huérfano. Este inocente que está en su aldea, que vive en estado idealizado, tiene una pérdida, tiene un dolor, tiene una herida. Y eso lo pone en movimiento. Eso es de alguna manera una de las primeras instancias de ese llamado, que también es un momento importante en el viaje del héroe. Todos tenemos un llamado, todos tenemos una vocación y todos le tenemos miedo a ese llamado. Vamos a hablar puntualmente de eso también. A veces no queremos ir hacia donde nuestra alma nos pide ir porque nos decimos a nosotros mismos quiénes somos para hacer eso, quiénes somos para decir esto, quiénes somos para transitar este viaje. Y ese quiénes somos nace de la herida del huérfano. Bien, el inocente usa la experiencia, decíamos el encuentro anterior, para forzarse más, para tener fe, para perfeccionarse, para merecer amor. Quienes quieran, quienes no lo hayan visto, los invito a ir al canal de YouTube o acá mismo en Facebook o creo que también en Instagram, a buscar ese video donde hablábamos de vulnerabilidad y cómo vincularnos con la vulnerabilidad y que está muy estrechamente vinculada con la idea de merecer amor, de considerarme a mí mismo digno de ser querido. Y esto tiene mucho que ver con el inocente y el huérfano. El inocente no se lo cuestiona. El inocente no puede concebir que alguien no lo quiera. El inocente está mimetizado con el entorno. No se diferencia del entorno. Cuando se diferencia y se da cuenta que yo soy yo y mamá es mamá y que mi hermano es mi hermano, viene la herida. Ya mamá no es perfecta. Tengo que compartir el amor de mamá. Y esto se traduce en muchas cosas que vamos a ir enumerando. Entonces, el inocente tiene fe, es optimista, se perfecciona, merece amor. El huérfano va a ser un patrón de conducta que se activa cuando percibimos la pérdida, que nos muestra una verdad esencial. Creo que esta frase la subí por ahí en redes. Todos estamos solos. Hay un momento donde sentimos eso. Hay momentos en nuestro camino del héroe donde nos sentimos solos. Sobre todo cuando estamos en la búsqueda espiritual. Hasta que después nos damos cuenta de que no. Y acá me estoy acordando de una frase de Jung que él tomó de la alquimia, pero no sé dónde la tengo. Bueno, después cualquier cosa la subo a las redes, pero que justamente tiene que ver con esto. Bueno, uno es huérfano cuando no tiene papá y mamá. Eso sería lo básico, pero hay orfandades que tienen que ver incluso con tener papá y mamá. Figuras paternales o maternales que no están presentes, que no nos amor. Ahí también hay un huérfano, aunque haya papá y aunque haya mamá. Sobre todo cuando no son apreciados, ni nutridos, ni guiados. Entonces se sienten inseguros. El arquetipo del huérfano, el patrón de conducta del huérfano se activa en nosotros cuando nos sentimos inseguros. Sobre todo emocionalmente, pero también a veces físicamente. Por eso, este arquetipo del huérfano y el del inocente también están estrechamente vinculados con los próximos dos, el guerrero y el cuidador. Ambos me cuidan. Uno me cuida emocionalmente, el cuidador, otro me cuida físicamente, el guerrero que traza un límite. Pero no voy a ir por ahí, eso queda para la próxima. Y siempre que suframos una pérdida, va a aparecer nuestro huérfano interior. Y pueden ser pérdidas trascendentales. La primera gran pérdida que tenemos es nacer. Salimos de ese estado de inocencia perfecto, donde todo es hermoso, que es el vientre de mamá. Ahí está la gran pérdida. Y vamos a hablar un poco de eso en los relatos míticos. Pero también hay pérdidas que tienen que ver con una muerte, la separación en un vínculo, cualquier desilusión. Yo pensé que eras así, creí que eras asá y no lo sos. Ahí se activa el huérfano. Incluso cuando se nos rompe un adornito que nos gustaba mucho o perdemos un libro que queríamos o lo que sea, se activa el huérfano. Ahí hay una pérdida. Y quizás es interesante para poder conectar con el huérfano, de acuerdo a cómo cada uno de ustedes lo tenga, un poco lo que propongo ahora es que experimentemos esto, cómo está presente el arquetipo del huérfano en nosotros. A quien le cueste conectar con esto, después de que terminemos el vivo hoy van a ver, quizás empezar a conectar con las pequeñas pérdidas. Porque a veces uno dice, bueno, no seas tonto, es algo material, se repone, va y viene. Y ahí estoy como negando algo que me pasa, que tiene que ver con mi huérfano, porque es legítimo que me duela. Lo que no puedo hacer es hacer un tremendo espamento y quedarme instalado en eso que es algo material.
pero no negar que yo conecto con mi huérfano incluso cuando pierdo algo pequeño, algo material, algo tonto, entre comillas. Si traducimos todo esto a lo práctico y nos salimos un poco de lo teórico, podemos decir que en nuestra cotidianidad se activa el huérfano cada vez que nos sentimos abandonados, traicionados, descuidados, decepcionados. Y me gustan los ejemplos que da la autora con la que estamos trabajando este taller, que es Carol Pearson, y ella dice: un maestro que fue injusto, un compañero que se burló de mí, o mis compañeros, alguien en que yo confiaba y me enteré que habló mal a mis espaldas. Ahí se activa el huérfano también. Esas promesas de amor, de siempre te voy a amar, siempre estaré a tu lado, dice la autora, y después nos abandonaron, se fueron, el vínculo se cortó. Ahí se activa el huérfano. Esa memoria incluso intrauterina de haber perdido ese hermoso estado que es estar en el vientre de mamá, que es un poco como estar en el paraíso. Bien. Y otro ejemplo interesante dice: a veces hay alguien que me da empleo y está en alguna matufia y cuenta con mi complicidad, ¿no? Es decir, bueno, si yo, algo que hace todo el mundo, pero bueno, yo vendo en negro porque mi jefe me lo dice, soy parte de algo que está mal y no puedo quedarme sin laburo. Bueno, me parece interesante ese ejemplo que da la autora. Y finalmente, cualquier desilusión cotidiana, ¿no? Conforme nos vamos haciendo adultos, vamos descubriendo cosas que hoy para nosotros son normales, pero que alguna vez no lo sabíamos, como que en la publicidad nos miente, que hay policías que son deshonrosos. No sé si les pasó, cuéntenme si quieren, de pronto darte cuenta un día que hay alguien que está enfermo y el doctor no lo atiende porque no tiene plata. Yo recuerdo haberme dado cuenta de que hay doctores que no atienden a un enfermo. Después quizás comprendí que hay un sistema público y hay, etcétera. Pero quiero decir, esas desilusiones, fíjense hasta qué punto nosotros somos tan literales y cuando nos hablan, o yo les hablo del huérfano, o lo menciono, lo pongo como título, dicen, bueno, el que no tiene papá y mamá. Pero somos huérfanos de cosas muy cotidianas. Nosotros vamos a trabajar cada arquetipo, cada patrón de conducta por exceso, por defecto y en equilibrio. Un arquetipo está por exceso cuando está muy manifestado. ¿Qué pasa cuando yo me instalo en el huérfano? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué pasa cuando no conecto con mi huérfano? Eso es por defecto. Y vamos a ver cuál sería el equilibrio del huérfano. De qué forma yo expreso ese patrón de conducta de una forma luminosa que me sirve, que me suma, que me ayuda a expresar mi esencia, mi self, lo no condicionado en mí. Les pido que me vayan comentando por WhatsApp o me vayan escribiendo en el vivo en Facebook o en Instagram. Así voy cortando un poco y leyendo y voy y vengo. Hay mucho material. Voy a ver hasta dónde llego a darlo hoy. Quien le interese hacerlo de forma más completa y más comprometida, me escribe por privado. Así puede recibir el material. Entre otras cosas, un test para ver qué tal manifiestos tienen cada uno de estos arquetipos, que son 12. Y también participar de un grupo de WhatsApp donde pueden preguntar cosas y compartimos actividades. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Pero vayan comentándome un poco qué les está pasando hasta ahora con lo que dije del huérfano, ¿no? El movimiento natural del patrón del huérfano es buscar recuperar la sensación del inocente. El inocente está seguro y es optimista. El huérfano, frente a la pérdida, se va a poner en movimiento para recuperar la seguridad. Frente a la herida, quiere volver a sentirse bien. Y eso es lo que lo motoriza. Y una cualidad del huérfano es que el huérfano trabaja entre pares. Es muy común ver en películas o en historias que hay una bandita de huérfanos, ¿no?, que entre todos se ponen de acuerdo y roban en el mercado la comida y la comparten. Por eso en las historias se recurre a esta imagen. Y ya lo vamos a desarrollar. Pero el huérfano encuentra una forma de iluminar lo que siente, esa herida, vinculándose con gente que también padeció esa herida. De ahí, por ejemplo, los grupos de autoayuda, ¿no? Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos es un lugar donde gente que se está recuperando del alcoholismo, de la adicción, se contienen entre ellos con un guía que a veces es justamente un alcohólico en recuperación o recuperado.
Perdón si no estoy siendo exacto con las palabras, no estoy muy en el tema, pero fíjense cómo una adicción puede ser una herida o la puede generar una herida y cómo yo encuentro solución uniéndome con otros huérfanos que tienen la misma herida que yo. Cuando la actitud está por defecto, cuando yo no conecto con el huérfano, me victimizo, entro en la inacción y busco ser rescatado. Me quedo en el arquetipo anterior, me quedo en el inocente. Porque el huérfano luminoso busca entre pares una solución. Ahora, si se va de mambo, sé que está viendo gente que es de Chile, capaz, si se va de mambo significa si está por exceso. Ese temor a volver a ser herido, porque me quedó tan dolorida esa herida y la siento y la resiento, de ahí la palabra resentimiento, va a generar una tendencia a que desconfío de todos. Y yo resuelvo todo. Y yo no recibo ayuda. Y yo no me junto con otros. En ese sentido, les puedo ir diciendo esto. La imagen del superhéroe está vinculada al huérfano. ¿Por qué? Porque el superhéroe, y esto si revisan Superman, Batman, etc., son huérfanos. Sufrieron una herida, una pérdida. Y quieren cuidar al resto de que no les suceda lo mismo. Y en general son superhéroes solitarios que no quieren un compañero. Eventualmente terminan teniéndolo, hasta forman parte de un conjunto. Pero inicialmente está esa actitud de yo estoy solo. ¿Por qué? Porque el huérfano fue herido y si vos me heriste, todos me van a herir. Entonces prefiero estar solo. Y una vez que estoy solo, depende cómo se exprese en mí este arquetipo, este patrón de conducta. Yo puedo ser un superhéroe y querer evitarle el dolor a todos los demás. O puedo ser un supervillano. Puedo ser el malo. El que les quiere generar dolor a todos los demás porque alguna vez a mí también me lastimaron. Y ahí tenemos los dos extremos. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio es no esperar que nadie venga a salvarme, actuar por mí mismo, responsabilizarme y en conjunto con los demás en situación de pares. Y esto lo aclaro porque el arquetipo del guerrero va a tener la característica de ponerse al frente, de liderar, de ir solo. Es uno que defiende al grupo. En el huérfano no. El huérfano defiende al grupo siendo parte del grupo. ¿Sí? Está entre pares. Por eso les traigo la imagen de la pandilla en las películas, ¿no? Que siempre hay un cabecilla, pero bueno, es otra historia. Una frase linda de Carol Pearson. El huérfano tiene como tarea conectar con el dolor de la herida, la decepción, y de ese modo abrirse para ayudar y recibir ayuda a los demás. Me parece que esta frase sintetiza lo que les vengo diciendo. Pero es importante que el huérfano conecte con la herida. Un poco una pregunta, si quieren participar, ¿cuál es esa herida? Para quienes ya hayan hecho algún curso conmigo, saben que tiene que ver con ese episodio de la infancia que hizo que yo deje de expresar alguna cualidad y la haya metido en sombra. La herida del huérfano es la que hace que yo ponga algo en sombra y la que de alguna manera activa el viaje del héroe, porque tengo que ir a la sombra a buscar esa cualidad. Supongamos que de chico yo era súper amoroso, súper demostrativo y me hicieron bullying porque era demasiado emocional, porque lloraba por todo. Esa es la herida del huérfano. Que voy a meter en sombra mi emocionalidad, mi capacidad de demostrar amor y probablemente construyo una máscara donde yo me haga el frío, porque si demuestro amor voy a sufrir. Así que los invito a ver el video sobre la vulnerabilidad que está estrechamente relacionado con el arquetipo del huérfano. Bueno, voy a ir a Facebook a ver si alguien me escribió algo. Se oye bajito hoy, me dice Ceci. Ceci, siempre me escucha bajito. ¿Me escucha bajito el resto? Cuéntenme a ver qué puedo hacer. Tengo que llevar a arreglar el celu para el tema del micrófono. Hola Jenny, hola Vicky. Acá también Mile me dice que no se escucha muy bien. ¿Todos me escuchan bajito, gente? Cecilia Santoro, la secretaria del club de fans. ¿Del club de fans de quién? No sé, de Pablito Ruiz, Ceci. Bueno, y acá en Instagram veo muchos saludos, pero poco comentario. Bueno, che, digan algo porque si no me aburro. Me voy, si no. Vicky Guzmán Escobar, perfecto se escucha en Chile, dicen acá. Vieron que yo les dije que ya nos están escuchando en otros países, tengo que empezar a neutralizar el acento y hablar como en los dibujitos animados. Pato dice que escucha bien. Bueno, me alegro. Avancemos entonces. Miren esta idea. Ustedes saben que lo transpersonal propone
que todo lo que pasa afuera en realidad pasa adentro. Esto ya lo tiene el hermetismo, la alquimia, como es adentro, es afuera, Pero ¿qué quiere decir? Yo tengo ciertas vivencias, ciertas sensaciones, ciertos patrones de conducta, arquetipos dentro, y hace que yo decodifique la realidad de una determinada manera. Entonces, las cosas afuera son, no sé, no nos vamos a poner a filosofar ni a hablar de metafísica, pero sí es verdad que la forma en la que yo la decodifico tiene que ver conmigo. Entonces, lo transpersonal dice, dentro somos legión, dentro somos miles, hay muchos yoes, muchos Fernando, muchas Cecilia, muchas Claudias, nombrando a los que me hablaban. Y podríamos decir, si quieren, que de alguna manera cada uno de esos yoes es un arquetipo. Entonces, si yo todo esto que les estoy diciendo, un profesor me desilusiona, un médico no atiende a un pobre, un policía es deshonesto, de alguna manera yo estoy proyectando mi huérfano interior. Y esta idea me interesa y es, somos huérfanos de nosotros mismos. Si el huérfano es un abandonado, este arquetipo nos invita a reflexionar sobre de qué manera nos abandonamos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas muy auténticas en nosotros que no nos permitimos expresar, como les dije hace un ratito, y que son abandonadas. Peor que abandonadas, son colocadas en la mazmorra del castillo, en el sótano, en la parte más oscura, en la sombra. Por eso la idea de que somos huérfanos de nosotros mismos me gusta. Los invito a que reflexionen sobre qué parte de ustedes es huérfana, qué parte de ustedes no es reconocida por ustedes, porque la perciben como algo malo. A mí me gusta mucho el ejemplo del egoísmo porque suele ser bastante claro. Obvio que mi egoísta interior es abandonado por mí, porque nadie quiere ser egoísta. Sin embargo, si yo ilumino el egoísmo, quizás puedo empezar a darme cuenta que necesito priorizarme un poco más. Ese egoísta, sin llegar a cagarme en los demás, me puede ayudar a mí a ir por lo que quiero. Entonces, atenti con ser huérfanos de nosotros mismos. Y siempre pensar que cuando algo pasa alrededor, tiene que ver conmigo. Y estoy excluyendo los casos extremos, ¿no? No es que, qué sé yo, porque me roban me lo merezco y si sucede conviene. Ya los que me conocen saben que yo no voy por ahí. Y a su vez somos huérfanos de huérfanos. A nosotros nos crían huérfanitos. Gente que también sufrió pérdidas y que con su herida y con su pérdida hizo lo mejor que pudo. Y nos cría a nosotros. Entonces no solo somos huérfanos de nosotros mismos, sino que somos criados por huérfanos. Y esto nos ayuda para trabajar la compasión. ¿Qué me tuvo que haber pasado a mí para hacer lo que el otro hace? Para hacer lo que el otro es, para decir lo que el otro dice. Eso no significa justificarlo, significa trabajar la compasión, sentir lo que el otro siente y desde ese lugar elegir si me vinculo o no. Pero es interesante esta idea, ¿no? Huérfanos de nosotros mismos y criados por huérfanos. Donde el inocente piensa que la pureza y la valentía serán recompensadas, el huérfano sabe que no necesariamente será así y que en realidad, con frecuencia, prospera la maldad. Nos estamos yendo del inocente. No es todo puro y hermoso. El huérfano ya sabe que muchas veces prospera la maldad. Y ahí es donde equilibramos ambos arquetipos. Cuando yo estoy frente a ese mundo desolado que percibe inicialmente el huérfano, necesito ir a mi inocente para recargar pilas y continuar en el camino, de alguna manera. Volvamos a esta idea, el huérfano como villano, antes que como superhéroe. Tras la herida, el huérfano va a percibir que el mundo es un lugar desolado. Y para él hay dos tipos de personas, los débiles y los fuertes. Y los fuertes o te ignoran o abusan de vos. Frente a eso, es que el huérfano puede convertirse en un villano para ¿qué? Para ser un poderoso y no ser la víctima. El huérfano no quiere volver a sentir la herida. Entonces muchas veces se convierte en ese villano, para ser poderoso y tener, más no sea, una falsa sensación de control. Porque por lo menos no soy ni el ignorado, ni el que es abusado por el poderoso. Por eso esta idea va muy estrechamente ligada a dos conceptos que aparecen mucho en las tradiciones de sabiduría. Vamos a ir un poquito a la Biblia. Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. No. El exilio y la rebeldía, dos conceptos asociados al huérfano. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Sobre todo el exilio. Bueno, cuando echan a Adán y a Eva del paraíso, se activa el huérfano.
Es decir, son huérfanos de Dios, están por sí solos y tienen que ganarse el pan con el sudor de su frente y tener a sus hijos con dolores insospechados, etc. El lugar idílico es el Edén, es el inocente, ese pasaje, ese ser echado del paraíso representa al huérfano. Y después tenemos algunas otras tradiciones que nos hablan, mismo en el judaísmo, de personajes exiliados, ¿no? Ya sabemos que tras haberle dado la manzana a Eva, Lucifer también es echado del paraíso. Lucifer sí se convierte en el villano, siempre en contra de esa autoridad que no le permite volver al estado de inocencia. El huérfano, y lo vamos a ver ahora, está en contra de la autoridad establecida, de las instituciones, y quiere cambiar el mundo junto a otros huérfanos, como vamos a ver. Tenemos la historia de Lilith. La historia de Lilith no está en la Biblia, es una historia posterior, escrita por lo que se conoce como literatura midrásica. Hubo hebreos que se dedicaron a comentar la Biblia y ampliar algunos relatos allí presentes, y ahí aparece Lilith como la primera mujer. Y también que se instala como una rebelde. Decíamos que el huérfano está asociado al exilio y la rebeldía. Frente al exilio, Adán y Eva tienen la posibilidad de redención a través de la fe. Pueden volver a la divinidad, pueden volver a la aldea en términos del viaje del héroe en algún momento. En cambio el rebelde no, el rebelde va a estar siempre en contra. ¿Y cuál es el exceso del rebelde? El rebelde sin causa. El que siempre está en contra de cualquier cosa, no importa por qué. No sé de qué se trata, pero me opongo. Esa frase me encanta. Bien, hoy por hoy, muy posmoderno, es esta idea de la muerte de Dios, ¿no? Del existencialismo, que nos dice que qué sentido tiene vivir, por qué no debería de matarme. No nos cuestiona el existencialismo. Y algunos autores, entre ellos Dostoyevsky, nos dice que la respuesta es el amor. En términos del viaje del héroe, el huérfano que se asocia a otros huérfanos y va por una causa propia, interior, no una causa universal, yo voy en contra de un ideal, no, tiene que ver con de alguna manera aliviar el dolor que me genera esa herida que tuve. Y eso se vibra alto cuando el cuando el huérfano se da cuenta que lo puede combatir, no combatir, esa no sería la palabra, que puede generar un cambio si se une a otros huérfanos. Bueno, a ver en qué anda. Acá me comentaron un par de cosas. Vamos a leer un poco, a ver. Bueno, Claudia me escucha bien, Jennifer me escucha bien. Bueno, Milenka dice, yo he conectado con el huérfano, con el guerrero, me siento súper identificada, pero sigo adelante y el inocente sí me pasa a todo. Bien, Ceci dice, mi dictadora interna, Ceci, tu dictadora interna, externa, del costado, del otro costado, de arriba y de abajo, 8 en enneagrama. Mi dictadora interna no es valorada, dice Ceci, pero les es funcional a muchos que la critican. Uy, ¿cómo estamos hoy, Ceci? Hay que amar a la dictadora, pero no hay que dejar que la dictadora... Mirá, la dictadora sería el arquetipo del regente. Falta mucho para que lleguemos al regente, pero bueno, si querés ir leyéndolo, te paso el libro. Hay que amarla también. El problema es cuando solo soy regente y no puedo también ser cuidador, no puedo también ser otro montón de cosas valiosas. Vicky dice, me falta eso con mi madre. Después de años la miré de otra manera. Antes la admiraba, pero le temía. Hoy no le temo, pero me cuesta mucho sentir compasión y la ignoro. Me siento una villana victimizada. Bueno, hacerlo consciente es el comienzo del camino. De hecho, el cambio se termina dando de una forma que uno no entiende por qué, pero cambiaste el patrón de conducta, sentiste distinto, te manejaste distinto, porque de alguna manera abriste un canal que permitió que algún contenido inconsciente se haga consciente, aunque vos no lo sepas. Indira dice, se me corta cada rato, estoy huérfana de la comunicación virtual. Bueno, miralo después, Indy, me parece importante que vos lo mires. Bueno, ya hablamos del huérfano como villano. ¿Qué pasa con el huérfano como superhéroe? Cuando finalmente el huérfano renuncia a toda idea de volver al paraíso, es decir, se sale de ese capricho de quiero que me salven, es decir, se corre del inocente, necesita encontrar un sentido terrenal a la vida.
el para qué estoy acá, el para qué vivo de los existencialistas. Renuncia a su condición divina, ya no hay un paraíso, soy un ser humano, me gano el pan con el sudor de mi frente, tengo a mis hijos con dolor y me voy a morir. Lo sabe y aún así tiene que vivir. Miguel de Unamuno dice del sentimiento trágico de la vida que justamente, ¿por qué tiene un sentido trágico la vida? Porque el ser humano sabe que va a morir. La única solución para no desesperar frente a esa inevitabilidad que es la muerte es colocar cosas entre medio, entre mí y entre la muerte que está allá. Proyectos, vínculos, cosas que me motiven. Es la única manera. Y a su vez, eso que está al final del camino, que es la muerte, es lo que le da sentido a lo que yo pongo en el medio. Porque si fuéramos inmortales, y hay mucha literatura al respecto, la vida perdería sentido. Y como todo lo podríamos hacer mañana, porque no nos vamos a morir nunca, entraríamos en un letargo que sería insoportable, incluso, según esta literatura, peor que saber que te vas a morir. Y yo conocí el caso, me contaron el caso de un chico que era depresivo porque le tenía como una especie de fobia a la eternidad. Él no tenía miedo a morirse ni a la finitud, sino al hecho de morir, ir a un lugar y ser eterno. Qué loco eso. Nos dice Carol Pearson, cuando abandonamos el deseo infantil del paraíso, el anhelo de inmortalidad y la creencia de que existe un Dios maternal que se ocupa de nosotros, comenzamos a crecer. Nos damos cuenta de que todos somos mortales, todos estamos heridos y todos necesitamos la ayuda de los demás. Y acá es donde el superhéroe vibra alto, cuando busca la ayuda del otro. Porque hay una actitud en el patrón de conducta del huérfano que tiene que ver con no dejarse ayudar. Si el huérfano no se expresa, me quedo en el inocente y busco que me rescaten. Soy un inútil que se queda inmovilizado. Si el arquetipo del huérfano está exacerbado, está por exceso, no me dejo ayudar porque todo lo puedo solo. Entonces, la vibración alta de este arquetipo tiene que ver con ayudar y ser ayudado. Por eso la imagen de la pandilla, ¿no? La pandilla de rebeldes que se cuidan entre sí. Bien. La interdependencia entre huérfanos permite encontrar una verdad interna y no universal. El huérfano va por algo muy propio y por los que están en la misma que él. El arquetipo del huérfano no se activa por causas humanitarias y trascendentales o espirituales, ¿sí? Eso va a quedar para otro arquetipo que quizás tenga más que ver, sería una combinación entre el mago y el sabio. Quiero modificar la realidad para que sea mejor. Acá no, yo todavía estoy en la aldea, sufrí la primera pérdida, me vinculo con los pares, esto es muy geminiano, el vínculo entre pares. Entonces no busco una verdad universal. El arquetipo del huérfano permite cuidarnos a nosotros mismos, entre nosotros, sin depender de una figura de autoridad. El huérfano está en conflicto con la figura de autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad que alguna vez fue ideal, papá y mamá, me desilusionó, me falló, no era perfecta como yo creía. Entonces me voy a rebelar, si tengo el arquetipo exacerbado, frente a toda figura de autoridad. O me voy a someter ciegamente si no expreso el arquetipo del huérfano y me quedo en el inocente. Como decíamos, cuando se acercan a rescatar o a adoptar al huérfano, esto también aparece en muchas historias, ¿no? El huérfano está ahí, lo van a visitar al orfanato y como fue herido por ese abandono, cuando quieren adoptarlo, se portan mal, no quieren ser, y esto pasa en la vida real, ¿no? Son totalmente rebeldes, otra palabra del huérfano, atacan al padre adoptivo. Esto se ve mucho en las historias y en la vida real, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una resistencia al rescate. Y esa es otra gran idea en torno al arquetipo del huérfano. Cuando yo tengo ese patrón de conducta, no me dejo ayudar, no me dejo ser rescatado, creo que las puedo solas y creo que todos son malos. El trabajo con este arquetipo tiene que ver con volver a equilibrarlo y decir, bueno, algunos me ayudarán y otros no, necesito discernir. Algunos ejemplos para traer toda esta teoría a tierra. A nivel social y político, ¿no?
se desconfía de las autoridades que gobiernan. Entonces me asocio con pares y milito, socialmente o políticamente. Eh, Cuando se cuestiona también a las autoridades religiosas, incluso a las espirituales, cuando cuestiono a las autoridades académicas también, incluso busco una manera de elaborar una teoría, una idea que tenga que ver conmigo, más auténtica, pero por reacción a alguien que se quiere imponer a través de la autoridad. A nivel individual, este patrón de conducta se manifiesta sobre todo en la adolescencia. El huérfano es un adolescente, el huérfano es el que empieza a ver a papá y a mamá como un ser humano más, infalible. El otro día una psicóloga contaba una historia, ¿no? De una paciente que tenía a su hija adolescente, creo que fue Rolón en la tele, y decía, yo antes era la que podía todo. Cuando le pasaba algo malo a mi hija le decía al compañerito, le voy a contar a mi mamá, ya vas a ver con mi mamá. Y hoy soy la que no sabe nada, la que no entiende, la que se mete. ¿En qué momento dejé de ser la que podía todo a ser una inservible? Le planteaba la consultante de Rolón, ¿no? ¿Y en qué momento? Y en el momento de la adolescencia, cuando el huérfano necesita ser huérfano. De hecho, necesitamos ser huérfanos de papá y mamá para encontrarnos a nosotros mismos. Si no, nos quedaríamos toda la vida en la aldea. No emprenderíamos nuestro propio viaje del héroe y no encontraríamos eso tan auténtico, incondicionado, que clama por ser liberado y que está en la sombra. Entonces, el arquetipo del huérfano es un arquetipo adolescente. El huérfano aprende que dar la cara a los abusos que se han cometido contra él y a sus limitaciones es una fuente de poder. Y también aprende a sentir a fondo el dolor que esto le causa. Al hacerlo, se libera para poder trabajar en conjunto por un mundo mejor. El huérfano sabe que nadie hará esto por él. Otra cosa clave del huérfano, conectar con la herida, saber que la tengo, permitirme sentir ese dolor y saber que cada vez que aparezca una situación que me conecte con la herida me va a doler porque soy un ser humano. Y todo esto, para no estirarlo demasiado, lo pueden ver en el vivo donde hablo sobre la vulnerabilidad. En Facebook, en Instagram TV o en YouTube. Bien, a ver, vamos un poquito de vuelta acá a Facebook a ver qué comentan. Sil Álvarez dice, Daenerys Targaryen de Game of Thrones se volvió rebelde sin causa a lo último. Bueno, no nos vamos a poner a hablar del final de Game of Thrones porque me van a cerrar Facebook por spoilear, pero hay algo de eso. Y ella es huérfana. Hay algo de eso. Súper interesante la analogía, Sil, gracias por traerla. Indy, se me corta cada rato, bueno, perdón, sé que dicen antes. Patricia Holzman, es el arquetipo que más me cuesta entender. Como virginiana, con ascendente en Piscis, me cuesta verlo. Muy claro lo que decís. Bien. Vicky dice, yo también soy Virgo, ascendente en Piscis. Voy a charlar entre ellos. Chocale dice, Fer, este arquetipo está relacionado con el mago. El mago busca modificar la realidad, el mundo. El huérfano quiere sanar su herida. No sería lo mismo. El huérfano todavía es un laburo hacia adentro. Cuando llegamos al mago, que es uno de los últimos arquetipos según esta autora, ya hay una necesidad de transformar la realidad, el mundo, y más allá de lo político, porque en todo caso el que transforma la realidad política es el emperador. El mago tiene más que ver con la espiritualidad quizás. Y ya después el sabio incluso se limita, no quiere cambiar la realidad, simplemente la quiere entender. Sabe que hay algo superior que configura todo. Necesito saber la hora. Tenemos 20 minutos más. Claudia dice, el rebelarse y rehusarse a ser adoptado será por temor a volver a ser abandonado, no se quiera recrear la herida. Me falló mi papá, me falló mi primer referente, mi primera figura, mi primer cuidador que me permitió ser inocente, todo el mundo me va a fallar. Ese es el huérfano exacerbado. Acá en Instagram, bueno, veo gente, todo bello, pero nadie me comenta nada. Bueno, mejor porque es más difícil leer Instagram. Acá alguien escribió, a ver.
Huérfano me suena a un escorpiano. Bueno, el escorpiano conecta mucho con el dolor, en ese sentido podría ser un escorpiano que conozco, aclara después. Serafín dice, me da signo de fuego. Bueno, astrológicamente, quizás todavía no es que haya puntualmente un arquetipo que tenga que ver con esto, con el huérfano, pero sí todavía estamos en los primeros signos. En todo caso, sería la transición de Cáncer a Leo. O podría ser también lo representado por la casa 3 o Géminis, como le decían, los pares. Ya no soy energía pura, Aries, ya no soy solo materia, ya no soy Tauro. Empieza a aparecer la razón, mis pares, la gente con la que me vinculo, primos, hermanos. Y ahí experimento la primera herida. Comparto el amor de mamá, Cáncer, que viene después. Y luego me tengo que ir, Leo. Todavía estamos en esa etapa del zodíaco. Y en el tarot también tendría que ver con el alejarme del hogar. Hay dos personajes, nunca tengo el mazo a mano, que son el emperador y el papa que se dan la espalda. Son dos cosas que de alguna manera, por lo menos en esa instancia, no concuerdan. Hay un momento en el viaje del héroe donde a mí se me presenta algo nuevo y yo ya renuncio a lo que conocía, a todo lo que en el tarot está desde el comienzo hasta el emperador. Entonces el Papa me muestra un camino, los enamorados me invita a decidir y el carro dice, agarro mis cosas y me voy. Y me voy por la herida. Me voy o a ser el villano o a ser el superhéroe, pero en todo caso a buscar una manera de que ya no me duela eso que me dolió. Y poder volver al hogar, porque todo es cíclico, con esa herida cicatrizada, sin guardarle rencor a esas figuras de autoridad. Y esto, como la autora bien hace en este libro, se relaciona con el plano laboral, con el plano sentimental, no solo con la familia. Busquen ustedes en qué área de su vida están transitando este momento. ¿Sí? Podría ser anhelar muchísimo entrar a trabajar en un lugar y cuando llego me decepciono, no es lo que yo esperaba. Milenka dice, el soltar, tengo hijos adolescentes y si quieren libertad, mamá soltame, difícil, pero es sano, siempre mirando y cuidando. Y ese es el arquetipo del cuidador. Y la alta vibración del arquetipo del cuidador es el que observa y deja ser y solo interviene en casos extremos. Si no, el hijo no crece. Patricia Holzman dice, situaciones como cuáles. En la vida real me traen ese dolor del abandono, pero eso te lo tenés que preguntar vos, Patri. Porque tiene que ver con tu historia. A mí me puede, iba a decir una guarangada, bueno, a mí me puede chupar un huevo que me echen del laburo y para vos puede ser una catástrofe. Qué sé yo, depende de tu historia. ¿Sí? Por eso estos vivos y el taller es una invitación a reflexionar sobre estas cosas. Vamos a hablar ahora de la auto-orfandad. Decíamos que somos huérfanos de nosotros mismos. El huérfano va a reaccionar frente al patrón de conducta del inocente que cree que todo es grandioso, todo es ideal. Va a reaccionar. Es excesivamente idealista el inocente. Ojo, si tenemos exacerbado ese arquetipo. El huérfano, por el otro lado, puede ser excesivamente pesimista. Todo va a salir mal, todos me van a traicionar porque una vez me traicionaron. Pregúntense cuántas veces desconfiaron de una pareja porque una pareja anterior les fue infiel, les mintió, etc. Bueno, este no es el tipo con el que yo estaba antes. Pero ahí se activa el huérfano. Frente a una herida, creo que todo el mundo me va a hacer lo mismo. Si este arquetipo entonces está exacerbado, desconfío de cualquier autoridad y de mí mismo. Y esta es la clave de lo transpersonal. Todo pasa adentro. Entonces, ¿para qué voy a laburar de lo que me gusta si me van a echar? ¿O para qué me voy a meter a estudiar en la facultad si los profesores cuando te toman un final son todos unos hijos de puta? Porque alguna vez un profesor me hizo pasar el peor momento de mi vida. Entonces ahí yo me hago huérfano de mí mismo. ¿Y qué es lo que abandono? Mis deseos, mis sueños, lo que anhelo, lo que más me gusta. Y hay otra gran cuestión del huérfano que es la mediocridad y el conformismo. La autora dice, trabajo en algo que no me gusta, me quedo con un amante o con un amor o con un amigo, vínculos donde no me tratan bien, restringo mis sueños y digo, solo me limito a lo posible, ¿no? Es como tener una vida sin sentido,
¿Por qué? Porque me condiciona mi herida y se activa este patrón de conducta que es el huérfano. En esta misma línea es propio del huérfano el autoboicot. Hago cosas para que no me salga eso que anhelo. Porque si eso que anhelo me sale bien, tengo que dejar de ser huérfano. Porque la teoría que me construí ya no cuadra. No es que cada vez que esté en pareja me van a cagar. Estoy con alguien que no me caga y yo termino buscándole el pelo a huevo y hago una lista de cosas que no me gustan de una persona que me podrá generar otras heridas, pero no me va a generar la herida sobre la cual yo juzgo a esa persona actual. Lo mismo en el laburo, en el estudio, etc. Dice Carol Pearson, estar poseído por el arquetipo del huérfano significa renunciar a todos los sueños, a la fe, al optimismo. El huérfano, por ejemplo, puede hacer algo que provoca rechazo, simplemente para reforzar la sensación de tener control sobre su vida, y entonces la decepción, el rechazo y el abandono son considerados inevitables. Hago cosas para que me rechacen, refuerzo mi idea de orfandad y no me doy cuenta. Esta es una invitación a que se pesquen en esto en algún área de sus vidas y si quieren compártanlo que en un ratito vuelvo a leer. El huérfano se aleja, se abandona a sí mismo, justo antes de que sucedan las cosas importantes y trascendentes, y paradójicamente así se siente un poquito mejor. Hay un mecanismo muy retorcido y tiene que ver con la zona de confort. El otro día leí una definición de zona de confort que me gustó. La zona de confort es ese lugar donde estás cómodo renunciando a tu libertad. Diría yo hoy, siendo huérfano de vos mismo, abandonando tu esencia. Todos la abandonamos en algún momento, es decir, la colocamos en sombra. Y es necesario, como decíamos, si no, no nos iríamos del hogar a encontrarnos a nosotros mismos. El problema está cuando en este viaje del héroe que emprendemos nos contamos cosas, nos auto boicoteamos y no llegamos nunca a rescatar eso que metimos en sombra. Bien. Esto es interesante. El concepto de sombra es personal. Yo tengo mi sombra personal y todas, como ya les dije 1000 veces, cada vez que alguien me irrita mucho y no tiene mucho sentido, no me hizo nada, está tocando un aspecto mío en sombra. Pero existe también la sombra colectiva. A veces es como si a ver si esta imagen sirve. Hay muchos riachuelitos que buscan el río, ¿no? El agua va buscando llegar al mar, siempre. En la geografía de primero se estudia eso. Si cada uno de esos pequeños riachuelos es nuestra sombra personal, en algún momento encuentran un río más grande que va a ser la sombra colectiva. Si yo encuentro un grupo de personas donde manifestar eso, que no me animo solo, lo voy a expresar de una forma exacerbada. Ahora vamos a ver ejemplos. Incluso soy capaz de hacer cosas que ni siquiera tienen que ver con mi sombra por seguir a la manada. Y en esta idea de que el huérfano necesita rodearse de otros huérfanos para ir por una causa, puede pasar que se defiendan causas que no tienen que ver con uno y que incluso son causas sombrías. Entonces la autora nos da un par de ejemplos que están buenos. Cuando el arquetipo del huérfano se activa de forma colectiva, buscamos reunirnos de pares y en ese acto somos capaces de renunciar a lo más auténtico, porque quiero pertenecer. Si yo sufrí una pérdida, ahora necesito pertenecer a un lugar nuevo. Cuando este arquetipo entra en lo colectivo, entonces, esto se ve bastante bien en los adolescentes, a los 14, 15, 16 años en la secundaria, cuando le hacen bullying a uno. Si yo me junto con estos que le hacen bullying a él, no me van a hacer bullying a mí. Y formo parte de un grupo y tengo algo en común. Y ahí se ve la sombra colectiva, que tiene un chivo expiatorio, que es el chico que es bullyingado. Se ven los partidos políticos cuando se polarizan, tanto en la izquierda y en la derecha. Están compuestos por personas con sus propias sombras que a la hora de atacar al que está en la vereda de enfrente encuentran un canal para expresar algo oscuro en sí sin hacerse cargo. Por eso una de las cosas del huérfano es, pero todo el mundo hace lo mismo. Se justifican. En los grupos de autoayuda, donde hay muchos huérfanos, como decíamos a veces, voy cerrando las puertas a resolver mi problema porque quiero seguir perteneciendo a ese grupo.
El ser humano cae en patrones de conducta muy complicados porque tiene esa necesidad de pertenencia. Entonces a veces cuando uno genera un grupo es difícil no caer en esta cosa extremista, politizada, ni hablar cuando uno se mete en la religión o en la espiritualidad y sigue un gurú, etc. Eso lo que hace es proyectar el drama interior afuera y no hacerme cargo interiormente. Por eso el huérfano tiene por un lado el estar solo, el rebelde solitario, un James Dean, o Batman, siempre solo, después está Robin, qué sé yo, pero siempre solo, o los grupos colectivos, las pandillas, o las sectas. En las sectas se apela mucho a ese huérfano interior. Vení que acá nadie te va a lastimar, vení que acá volvés al paraíso del inocente. Y es toda una mentira. Estar poseído por el arquetipo del huérfano nos lleva a traicionar nuestros propios valores. Por ejemplo, cuando rompemos amistades o vínculos amorosos de repente. Entonces ahí aflora todo lo más sucio y cretino, dice la autora. Y se encuentra uno mismo actuando del mismo modo que lo que le está criticando a esa persona. Yo a veces pongo por casos, y acá es donde me meto en problemas, algunas personas proteccionistas de animales extremas, que por el hecho de que un animal no reciba un daño es capaz de dañar a un ser humano. Está bien, el perro es indefenso, el ser humano puede racionar, pero es combatir violencia con violencia. Y ahí aparece la sombra colectiva. Entonces justifico mis propias acciones con un sistema de valores ajenos, que en realidad me traicionan a mí y que lo compro para adormecerme. De vuelta, miren el video de vulnerabilidad. Si me dicen cómo tengo que actuar, si me dicen cómo tienen que ser las cosas, yo no tengo que conectar con mi vulnerabilidad. ¿Qué hora es? A ver, ¿qué me queda? La máscara del huérfano. Ya les digo, no puedo darles todo el material porque en una hora no entra, se me tildó la compu, así que mucho más no voy a poder hacer tampoco. Acá está. Sí, pero se tildó la máquina, es como que hasta acá llego. Si quieren recibir el material completo, quieren participar del Zoom y quieren participar del foro donde compartimos, escríbanme por privado y lo charlamos. Porque aparte de ser un vivo, lo convertí de alguna manera en un taller. La compu se me tildó, así que hasta acá llego. Hay más cosas para hablar sobre el huérfano. A ver. Dame un minuto, porque ni siquiera puedo... Si no, leo acá en el celu, si alguien escribe. A ver acá... Hasta está haciendo como un ruido raro. Bueno, me parece que voy a cortar acá la transmisión entonces. Vamos a hacer como una especie de compendio. Viaje del héroe. Comienza en un estado de inocencia, todo es perfecto, yo soy igual que los demás, todos queremos lo mismo, todo es ideal, hasta que sufre una herida. No todos son perfectos, me fallan, entonces salgo al mundo a vengarme y que todo el mundo sufra como yo, o a querer cuidar a todo el mundo, que ese es el arquetipo del cuidador. Para vibrarlo bien me tengo que rodear de pares con la misma herida que yo, tengo que conectar con esa herida, tengo que entender que soy vulnerable, tengo que dejar de querer volver al estado de inocencia para recorrer un camino y en el fondo saber que yo voy a volver a ese estado de inocencia habiendo recorrido el camino, porque es cíclico. Atenti cuando me voy del grupo de huérfanos que me rodea. Quiero sostener ese patrón de conducta que es el huérfano, lo quiero sostener en mí, y cuando lo empiezo a sanar, cuando empiezo a dejar de ser huérfano, cuando empiezo a conectar con los pares, me voy y me vuelvo otra vez un solitario, para sostener esa máscara, para que todo concuerde con la idea que me generé en la cabeza de lo que es la realidad. Todos son unos hijos de puta, todos me lastiman, todos son iguales. A veces a la parte egoica le resulta más fácil instalarse en esa actitud que darse cuenta que no, que algunos lastiman y otros no, porque ahí me la tengo que jugar. Este me va a lastimar o este no me va a lastimar. Y ahí de vuelta. Si todos son malos, ya está, los rechazo, nadie me lastima. Si algunos son malos y otros no, me la tengo que jugar y cabe la posibilidad de que me lastime. Pero también cabe la posibilidad de ser amado y sentirte vivo, sentirlo en lo profundo de tu corazón. Les pido disculpas que no puedo terminar de leer mensajes, se me tildó la computadora, porque leo todo en la compu y desde los celus transmito. Gracias por mirar, gracias por participar, gracias por ser parte de la comunidad de transpersonales, gracias por la posibilidad de que nos juntemos entre huérfanos a conectar con la herida, a sanarla, a ir por una causa en común.
Los quiero y quien quiera formar parte del taller, por favor, escríbame en privado. Abrazo gigante, gente.